Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en la casa de Dios? ¿Contentos? ¿Contentos? Amén, ¿cierto? Pero dicen contentos y tienen una cara de aburrimiento. Sonrían. ¿Cuántos les gusta sonreír? A ver, ¿sí saben que al sonreír nos volvemos más jóvenes? Así es que las damas que no les gusta envejecer, así es que mantengan sonriendo. Decía el himno, en mi reír voy a demostrar que ¿qué? Que Cristo vive ¿dónde? En mí, ¿cierto? Bueno, hermanos, me siento privilegiado en esta mañana. Es el primer sábado de este año que Dios nos está regalando. ¿Cuántos se sienten contentos por eso? Amén, ¿cierto? ¿Cómo fue el 2022? Quizás lleno de algunas circunstancias no muy agradables para nosotros, no muy buenas, problemas de salud quizás, pero el Señor hasta el día de hoy, 7 de enero del 2023, nos ha acompañado y nos ha permitido llegar. ¿Cuántos se sienten, hermanos, bendecidos por Dios? Amén, ¿cierto? Las personas que nos ven a través de nuestra página, siéntanse también bendecidos por Dios, porque nomás con abrir nuestros ojos vemos gran maravilla que Dios hace por el ser humano al regalarnos la vida a cada uno de nosotros. Ahora cuando nos despertamos y podemos hablar con nuestros seres queridos que también son el motor de nuestras vidas. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a hablar sobre algo que quizás hemos descuidado, o quizás algunas personas lo han hecho, o quizás nosotros conocemos, y por lo general yo le decía al hermano Jeremías, en todas las iglesias siempre hay alguien y siempre señalamos a esa persona que es muy bueno para evangelizar. Aquí si yo preguntara aquí en la iglesia central de Bucaramanga, ¿cuál es esa persona? La que ustedes conocen que es muy bueno para, o muy buena para, o que tiene este don para ir, convidar y traer gente a la iglesia. ¿Alguien sabe quién es? Dicen el hermano Jeremías. El hermano Jeremías me decía que era la hermana Fidelina. Entonces la iglesia central de Bucaramanga tiene ventaja porque no tiene uno, tiene dos para la honra y la gloria de Dios. Y no tiene dos, cada uno de ustedes son llamados y son escogidos por Dios para que acepten ese desafío en este año 2023. Quizás en el 2022, hace un año cuando empezamos, hicimos planes. ¿Cómo terminar? ¿Qué hacer? ¿Qué queríamos lograr en este año? Hoy en día, quizás en esta semana que Dios nos regaló, también hemos hecho algunos planes. Queremos conseguir algo, pero nunca nos olvidemos de hacer los planes dirigidos por Dios. Y aceptemos en este año que estamos comenzando el desafío a evangelizar. Porque hermanos, Dios nos ha puesto, así como Dios mandó a los discípulos, id a todas las naciones, como leía mi esposa, y predicad y bautizándolos. No solo fue a los discípulos, el Señor nos está llamando a ti y a tu familia que está sentada. Muchas veces nosotros queremos hacer obra y decimos no sabemos cómo. Por eso escogí ese himno, porque muchas veces podemos hacer la obra misionera por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de reír, por nuestra forma de hablar, cómo nos comportamos. Hay una pequeña historia. Dice que llegó en una ciudad, llegó un gran evangelista y todo era muy conocido y habían hecho una publicidad tremenda. Cuando este hombre llega a esta ciudad, se monta al bus, se monta al transporte, paga su pasaje. Cuando él recibe los vueltos, se da cuenta que le han dado un billete de más.
él fue y se sentó. Dice que en su viaje empezó su pelea. Decía la hermana, la voz, la conciencia, el Espíritu Santo lo empezó y le decía: te están dando de más, ese dinero no es tuyo, devuélvelo. No sé a cuántos nos ha pasado que nos han dado, así sean 1,000, 2,000, nos han dado de más y nosotros ¿qué hacemos? No le hace falta, me hace más falta, ¿cierto? Y nos lo guardamos. Ese era el dilema de este predicador, de este evangelista. Y si yo lo tomo, puede que no le haga falta a la empresa. ¿Para qué le va a hacer falta? Tienen muchos buses, tienen mucho transporte, la gente se monta mucho. ¿Qué es $1? ¿Qué es un billete? Nada. Pero la voz decía: no estás haciendo lo correcto. Ese fue su dilema durante el viaje. Cuando llega a la parada, cuando le tocaba bajar, él se baja, pero antes de bajar le dice al conductor: me devolviste un billete de más, aquí te lo devuelvo. Cuando el conductor lo voltea y lo mira, él se empieza a reír. Decía: yo ya sabía que te había dado un billete de más, pero lo estaba haciendo era para probarlo, porque yo ya había visto tu foto, que tú eras el evangelista que llegaba a esta ciudad, y lo quise poner a prueba, porque yo hace un tiempo fui y pertenecía a esa iglesia, a la iglesia adventista, pero quería probarlo, y tú me has dado una gran lección, y quiero volver nuevamente a la iglesia. Hermanos, muchas veces nosotros estamos esperando hacer grandes cosas. Muchas veces usted está esperando ir, trabajar. No soy capaz de tocar una puerta. No. ¿Qué estamos haciendo en nuestras casas? Nuestros mayores son nuestros hijos, nuestra esposa. Ese es nuestro mayor tesoro que debemos llevar al cielo. Esas son las coronas. No tampoco que nos quedemos en la casa sin hacer nada. ¿A cuánto les gusta aceptar desafíos? ¿O qué es un desafío para ustedes, hermanos? ¿Qué es un desafío? Los que quizás practicamos algún deporte sabemos, ¿cierto? Por ejemplo, en la juventud, los que les gusta jugar fútbol, no, de cierta parte nos están desafiando. ¿Y cómo nos sentimos nosotros? Dale, de una, acepte el desafío. Yo quiero enfrentar a ver quién es el mejor. Pues saben, hermanos, Dios hoy te está llamando y te está haciendo un desafío. ¿Cómo te sientes? ¿Triste? ¿Contento? ¿Quieres aceptar ese desafío para la honra y la gloria de Dios? Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros compartimos el evangelio, los mayores beneficiados somos cada uno de nosotros. Dios va delante de ti abriendo caminos. Muchas veces nosotros esperamos que porque hacemos las cosas aparentemente bien, queremos que Dios se nos acomode y nos dé las cosas bien, nos salga todo bien. Que porque aceptamos hacer las cosas para la honra y la gloria de Dios, ya, Dios nos va a meter en una burbuja y no nos va a pasar nada. Cada vez que nosotros reconocemos que debemos que buscamos a Dios, cada vez que tú haces planes de trabajar por Dios, hay alguien que quiere impedir esos planes. Hay alguien que no quiere que tú trabajes. Hay alguien que quiere que tú no veas las cosas espirituales, predicar el evangelio, predicarle a tu vecino, a tu compañero de trabajo. Normal. Tengo otros proyectos, los jóvenes. No tenemos excusa, nadie tenemos excusa. Creemos que porque aceptamos, Dios nos va a librar. No, hermanos, estamos en un mundo que está bajo dominio de Satanás, dice 1 Juan 5:19. Sigue diciendo este capítulo: a nosotros también se nos da la misma comisión. ¿A quiénes? A la iglesia, a ti, a mí, hermanos. A nosotros se nos da la misma comisión. Se nos ordena que avancemos como mensajeros de Cristo. ¿Cómo debemos avanzar, mensajeros de quién? De Cristo. A fin de enseñar, instruir y persuadir a hombres y mujeres
instándolos a prestar atención a la palabra de vida. A nosotros también se nos asegura la permanente presencia de Cristo. Cualesquiera fueren las dificultades con las cuales tengamos que contender, cualesquiera las pruebas que debamos soportar, la siguiente promesa, llena de gracia, nos pertenece constantemente. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ve, hermanos, Dios nos habla a través de la Biblia. Y si no queremos la Biblia y estudiamos otro libro, el libro de evangelismo llega y dice, si ustedes van y hacen la obra, predican, ¿quién va a estar con nosotros? Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer? Lo único que debemos hacer es dejar que Él sea el que dirija nuestras vidas. Dejar que Él sea el que trabaje. Sigue diciendo en el libro del deseo de todas las gentes, dice, el evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar la vida. Dios desea que los que reciben su gracia sean testigos de todo el poder. Muchas veces nosotros tenemos la intención y queremos predicar el evangelio. Yo quiero predicar, pero no estoy cerca de Jesús. ¿Y cómo yo voy a llevar a mi familia, a mi esposa, a mis 2 hijas, a mis hermanos, a los pies de Cristo cuando yo estoy lejos de Cristo? ¿Será que yo puedo pararme aquí y empujarlos, pegarles un...? No, yo tengo que estar en los pies de Cristo para poder llevar las personas a Cristo. No pretendamos llevar personas a Cristo estando nosotros fuera del alcance de Cristo. Nos pasa lo de la historia cuando el niño le pregunta a su papá, le dice, pa, ¿qué tan grande es un avión? ¿Un avión es grande o es pequeño? ¿Cómo le responderían ustedes? Grande. Pero si yo lo saco allí, a la mitad de la calle, y pasa un avión y le digo, vea, eso es un avión, ¿usted cómo lo ve? Cerca. Pero si yo lo llevo a un aeropuerto, el padre lleva al niño al aeropuerto, lo monta en un avión, ¿cómo es el avión? Inmenso, grande. Pues saben, hermanos, así es el poder de Cristo en nuestras vidas. Si nosotros estamos cerca, si tenemos a Jesús en nuestra vida, ¿cómo es Cristo Jesús? Grande. Pero ¿qué tan grande es Dios en tu vida? No sé qué tan grande será Dios en tu vida. Pero yo sí le digo en esta mañana, hermanos, Dios es inmensamente grande. Y como dice el coro, tan grande que no puedo ir arriba de Él, tan ancho. Porque Dios ha hecho maravillas conmigo, con mi familia. Dios ha hecho maravillas con cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros nos olvidamos porque somos desagradecidos. Muchas veces queremos que Dios nos dé, pero nunca damos. He hablado con personas que llegan y dicen, ¿por qué Dios nos ha descuidado? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y yo les pregunto, como dice el coro, ¿y dónde están esas personas que hablaban con Dios de día y de noche? Que dependían de Dios, que decían marchaban con Dios. ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? A la iglesia se le confió el mensaje, dice él. Vivimos actualmente en las escenas finales de la historia de este mundo. Que los hombres tiemblen al percatarse de la responsabilidad de conocer la verdad. El mundo está llegando a su fin. La consideración correcta de todas estas cosas inducirá a todos a consagrar a su Dios cuánto tienen y cuánto son. Hermanos, la responsabilidad Dios nos la ha dado. Tenemos responsabilidad. El tiempo ya se está acabando. Las puertas de gracia se están cerrando. ¿Y el juicio por dónde empieza? ¿Por los de la calle o por los de la casa? El juicio empieza por la iglesia, empieza por la casa. No desaprovechemos oportunidad. Vivamos en armonía, vivamos en comunión con Dios.
Sigue diciendo, recae sobre nosotros la grave responsabilidad de amonestar a un mundo con respecto a su condenación venidera. De todas partes, de lejos y de cerca, nos llegan pedidos de ayuda. La iglesia piadosamente consagrada a la obra ha de llevar este mensaje al mundo. Venid al banquete del evangelio. La cena está preparada. Venid, han de ganarse en coronas inmortales. Hermanos, todos aquí trabajamos, ¿cierto? Cumplimos con un horario. Si es posible, pagamos mototaxi. Si está lloviendo, alguien llama a su jefe y dice, no voy a ir a trabajar porque está lloviendo. ¿Qué debemos hacer? Buscar la estrategia. Muchos nos arropamos con bolsas, con plásticos, con lo que sea, pero ¿dónde es nuestro fin y cuál es nuestra meta? Llegar al lugar de trabajo. Porque si entramos a las 7 y llegamos a las 7:10, ¿qué pasa? Ya hay un llamado de atención. Dios no va a hacer eso con nosotros hoy en día, hermanos. La responsabilidad, tú sabes cuál es tu responsabilidad con la obra. Tú perteneces a la iglesia adventista, la cual tiene la santa verdad. Pero en usted está, si tú haces de esa verdad en tu vida y te consagras a Dios y haces que esa profecía se cumpla en nosotros, de buscar a Dios, de predicar el evangelio, de buscarle y amarle. ¿Saben, hermanos? No hay ni una excusa. No hay ni una. No podemos decir, es que ya estoy viejo, ¿cómo lo hago? Es que yo soy mujer, ¿cómo lo hago? Es que yo soy joven, yo soy niño, ¿cómo lo hago? Dice, muchos de los simpatizantes de Lucifer, esto me gustó mucho en esta semana que leímos el capítulo 1, Historia de la Redención, hermanos. Y lo quiero compartir con ustedes, donde dice, muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía a la obediencia servil, se lo despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión. Los ángeles que pecan, los ángeles que creyeron en Satanás, cuando los ángeles van y los persuaden ellos en un momento intentaron echarse para atrás, dijeron vamos a pedirle perdón a Dios, pero inmediatamente Satanás sobró. Inmediatamente Satanás les dijo no vayan, no va a pasar. Muchas veces tú puedes sentir el llamado, hermanos. Tú quieres hacer las cosas como Dios manda. Tú quieres que Cristo trabaje en tu vida y en tu familia, pero hay alguien, el enemigo no quiere. Y por eso es que sentimos por emoción, sentimos las cosas, yo quiero trabajar, pero terminamos haciendo ¿qué? Lo contrario y lo mismo de siempre. En la parte rojita me acompañan y me dicen, les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás y que estaban dispuestos a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no lo perdonaría y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Hermanos, Satanás es astuto y Satanás sabe que le queda poco tiempo. Él conoce qué es lo que nos gusta a nosotros. Él sabe cuál es nuestra debilidad. Puede que tú nunca la hayas dicho, puede que tú nunca se haya compartido, es que tal cosa, yo siento la debilidad por esto, yo siento, pero el enemigo sabe cómo tú estás mirando esas tentaciones, cómo conoce tu mirada.
Después que el enemigo nos presenta atractivo, con agrado el pecado, nos hace caer, nos hace pecar, después nos acusa, después nos hace sentir culpables. ¿Para qué vamos donde Dios? ¿Para qué pedimos perdón? ¿Para qué buscamos a Dios si siempre terminamos haciendo lo mismo? ¿Para qué eso? Lo utilizó con los ángeles, le dio estrategia, con los ángeles caídos, le dio estrategia a esto. Ahora, hermanos, eso lo siguió utilizando con nosotros. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos hecho lo que quizás no queríamos hacer? Pero queremos levantarnos y nos sentimos indignos, que no somos dignos de estar en la presencia de Dios. Y eso es estrategia del diablo, eso es estrategia del enemigo, porque él anda como león rugiente, hermanos, y cuando tú caigas, nublarlo en una oscuridad, que tú no veas la luz que solo Cristo puede brindar, y que sigas en el error, que pierdas las esperanzas. Pero déjenme decirle en esta mañana, hermanos, que Cristo vino y murió por ti y por mí, y somos libres, y la decisión está en usted y está en mí. ¿Saben, hermanos? Más adelante hay 3 personas, les voy a dar 3 ejemplos de 4 personas. Si yo les preguntara cómo era Pedro antes de conocer a Jesús, cómo era Juan y su hermano Santiago, cómo eran conocidos, los hijos del trueno. Imagínense, y ustedes van y leen lo de Juan, ¿y qué escritura las de Juan? ¿Cómo lo consideraba Jesús a Juan? ¿Y por qué? Si era el hijo del trueno. ¿Tenemos excusas? Iglesia, hermanos, ¿tenemos excusa? ¿Pedro era estudiado? No. ¿Juan era estudiado? No. Simplemente se dejaron utilizar por el Espíritu Santo. Vamos a leer lo que dice Hechos 3, 6 al 8. Y dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hechos 3, 6 al 8. 2 hombres, hermanos, no eran toscos. Imagínense cómo serían cuando Jesús los manda a predicar. Imagínense, y que el hermano Diego vaya y me cierre la puerta. No me quiere escuchar el hermano. Y yo llegue y le diga a Jesús: Jesús, ¿por qué no derramamos fuego? Él no ha querido escucharnos. ¿Cómo sería ese temperamento de este hombre? Pero terminó siendo transformado por el Espíritu Santo y terminó predicando y haciendo la obra que Dios le había mandado. El otro ejemplo lo podemos encontrar, hermanos, en Juan, el libro de San Juan, capítulo 4, del versículos 28 al 33, y nos dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue al pueblo a buscar la gente? Una mujer que la miraban feo, que quizás no tenía la mejor reputación. Una mujer que iba en el pleno solazo de mediodía porque no quería que nadie la viera. ¿Qué podía dar una mujer de estas que había tenido 5 maridos? ¿Un buen testimonio? No. Pero simplemente creyó en Cristo Jesús, creyó en Jesús que le estaba hablando, y su vida inmediatamente fue transformada. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha hablado en tu vida? ¿Cuántas veces nos hemos vuelto bendición? ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios?
Jesús le dijo, busquen. La mujer salió inmediatamente a buscar, a atraer más personas para que escucharan de lo bonito. ¿Saben, hermanos? Una vez hablábamos con un pastor en una clase que se llama ecumenismo, pedíamos, y hablábamos. En esta clase el pastor nos decía, cuando nos empezó a exponer, nosotros empezamos ahí con la Biblia, y él ya se dio cuenta que no era capaz. Y llegó y nos dijo, ustedes los adventistas son envidiosos. Nosotros, ¿por qué? Estábamos en clase con el pastor Gonzalo Cardona. Le dijimos, ¿por qué somos envidiosos? Dios, sí, porque ustedes tienen esa verdad y ustedes no la predican, ustedes no salen. Yo, pero nosotros que no tenemos verdad, vamos a predicar, vamos a tocar. Pero saben, hermanos, nos olvidamos de esto. Tú y yo tenemos esa gran verdad, tenemos esa responsabilidad. Muchas veces queremos ser otras personas, pero hermanos, el Espíritu o la Biblia o Dios llegará un momento donde nos hará el llamado, donde nos pedirá cuentas y no tendremos excusa. La última fue una jovencita, una niña, y la podemos encontrar en 2 de Reyes 5, 2 al 5. Una niña que había sido cautiva. ¿Qué podía decir una niña, una jovencita? Jóvenes, ustedes están siendo llamados a ese desafío. Ustedes no van a tener el pase en blanco. La Biblia nos habla, hombres, nos hace el llamado a hombres, a mujeres, a jóvenes. Quizás esta muchacha, esta niña, algunas traducciones dicen que era niña, otras muchacha, era en una tierra extraña, era cautiva. ¿Qué podíamos? Pero esta niña, esta jovencita, no desaprovechó oportunidad para hablar ¿de quién? De su Dios de Israel, del Dios tuyo y del Dios mío. Quizás en el colegio, en las universidades nos da pena que sepamos que somos cristianos, que guardamos el sábado. Nos da vergüenza. Pero saben, hermanos, no desaprovechemos oportunidades para compartir del amor de Cristo. No desaprovechemos, hermanos, porque Cristo nos ha llamado. El libro La Educación, página 54, nos dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Dios nos está haciendo ese llamado. Y tú no estás aquí por coincidencia. Tú que nos ves tampoco has prendido la tablet, el celular, por el medio que nos estés viendo. Dios te ha hecho el desafío a principio de año para que tú este 2023 puedas hacer la obra que tanto el Espíritu Santo ha tocado tu vida. Y tú muchas veces hemos bloqueado y hemos cerrado y nos hemos apartado. Hermanos, dice, no hay excusa para la iglesia y para cada feligrés que milita en ella. No hay. Y quisiera regalarles el último texto, y ese lo encontramos en 2 de Timoteo. Vamos al libro de 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sienten miedo? Aceptemos. Nadie, hermanos, Dios no nos ha dado ningún espíritu de cobardía. Dios nos ha mandado a trabajar. Dejemos y permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga en esta mañana.